Bueno, nuevamente bienvenido, doctor Diego Rinesi, gracias. Y quiero destacar también esto de un poco de todo lo que le escuchaba a Flor, pero también es importante resaltar que en este caso los médicos, la mayoría de los médicos con quien hablo, o nutricionistas del área de psicología, etcétera, y participan y aceptan estar en el taller, lo hacen gratuitamente. Y eso es muy valorable porque está a su tiempo acá, el doctor puede estar atendiendo a sus pacientes, facturando y demás, sin embargo, está acá con nosotros, así que muchísimas gracias, doctor. Es un mes muy importante para todos nosotros, lo que tenemos una EPOF, y así que bueno, yo también me quedo callada y lo escuchamos atentamente al doctor Diego. Muchas gracias por la invitación, Cintia, y muchas gracias, Florencia, por todo el trabajo que hacen por estas enfermedades raras. La asociación de pacientes es muy importante, justamente por todo lo que habló Florencia de la dificultad en el diagnóstico y últimamente la dificultad en los tratamientos en estas enfermedades. Bueno, en honor al tiempo, voy a empezar. La idea de la charla es hablar específicamente algunas generalidades del síndrome de Sjögren, pero más sobre los síntomas de boca seca. Y me pueden interrumpir, pueden preguntar en cualquier momento de la charla, ¿sí? Voy a tratar de usar, la idea es usar un lenguaje poco médico para que se entienda todo lo posible. Sí, se ven las diapositivas. Bueno, si empezamos por la definición del síndrome, si ustedes lo buscan, seguramente muchos de ustedes que tienen una enfermedad habrán buscado información sobre el síndrome. Es una enfermedad autoinmune que afecta principalmente las glándulas salivales y puede afectar otros órganos. Pero ¿qué significa que una enfermedad sea autoinmune? ¿Sí? Solo tenemos un sistema de defensa en el organismo que está formado por células y por ciertas sustancias que nos defienden de las bacterias, los virus, hongos y otros organismos que nos pueden hacer daño. El sistema inmune va a atacar a esos elementos, ¿sí? Ese es un sistema inmune que funciona correctamente. Ahora, ¿hay predisposición genética, hay factores ambientales como virus o hay alteraciones en la regulación inmune que pueden cambiar el funcionamiento del sistema? Con predisposición genética, específicamente con respecto al Sjögren, no hay un gen que específicamente transmita la enfermedad. Esto no, de predisposición genética no quiere decir que si ustedes tienen Sjögren, sus hijos lo van a tener, ya lo va a tener sí o sí, pero sí hay un aumento del riesgo de otra enfermedad autoinmune o del Sjögren. Es algo así como, bueno, si se fuma, se tiene más riesgo de tener EPOC, más riesgo de tener cáncer de pulmón, pero no significa que se va a tener. Esto es así, si uno tiene el gen, porque heredó el gen, no significa que va a tener la enfermedad, pero sí tiene mayor riesgo de una enfermedad autoinmune. Entonces, cuando pasa esto de tener el gen, infecciones virales y regulación autoinmune, cambia el sistema inmune y termina atacando no solamente a las bacterias, virus y hongos que pueden hacer daño, sino también a distintos órganos y sistemas del cuerpo. Y ahí es cuando aparece la enfermedad autoinmune. Hay muchos tipos de enfermedad autoinmune, entre ellas tenemos el lupus, la tiroiditis, Hashimoto, asma, enfermedad celíaca, y el Sjögren es una de esas tantas enfermedades autoinmunes que todas tienen más o menos el mismo funcionamiento, ¿sí? Hablar un poco más puede afectar otras glándulas, no solo las glándulas que producen la saliva o que producen las lágrimas, también las glándulas del aparato genital, las glándulas que producen la secreción en el árbol bronquial. Entonces puede haber síntomas respiratorios, puede afectar otros órganos como las articulaciones, el pulmón, el sistema nervioso central. Tiene una prevalencia baja que depende de los reportes, pero va del 0,001 al 3%. Y hay una relación mujer-hombre 9 a 1. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada 9 mujeres con Sjögren hay un hombre. Esto es muy similar a lo que pasa en otras enfermedades autoinmunes como el lupus, que también es 9 a 1, o como la artritis reumatoidea, que es 3 a 1. Y esta diferencia se cree que es en parte por cuestiones genéticas y en parte por cuestiones hormonales, diferencias hormonales que hay entre el hombre y la mujer. Y habrán escuchado, les habrá dicho su médico, ustedes también tienen un Sjögren primario o un Sjögren secundario. ¿Qué quiere decir esto? El Sjögren primario es cuando es la única enfermedad autoinmune que se tiene. Se puede tener hipertensión, diabetes, otro tipo de enfermedades,
pero siendo el síndrome de Sjögren la única enfermedad autoinmune, se lo llama primario. Y se lo llama secundario cuando aparece junto con otras enfermedades. Por ejemplo, tiene, o sea, artritis reumatoidea, tiene Sjögren. O tiene lupus y también tiene Sjögren. Esto es frecuente que pase. Vamos a hablar de la sequedad, así que vamos a hablar de cómo se produce la saliva. Tenemos glándulas que son cúmulos de células que producen la saliva en el cuerpo. Tenemos glándulas mayores y menores. Las glándulas mayores son la glándula parótida, la submaxilar y la sublingual que están debajo de la lengua. Estas glándulas producen la saliva y producen el 95% de la saliva. Y después tenemos glándulas menores, que son pequeñas glandulitas que están por dentro de los labios, que están en la lengua y que están también en el paladar y que producen el 5 a 7% de la cantidad de saliva. ¿Sí? La saliva no solamente funciona como lubricación en la boca, tiene múltiples funciones porque tiene muchos componentes. ¿Sí? Tiene una función antimicrobiana, quiere decir esto, que la saliva también es un sistema de defensa más contra bacterias, contra infecciones que se puedan producir en la boca. Mantiene la integridad de la mucosa, esto quiere decir que evita que se formen úlceras o llagas en la boca. Mantiene la acidez y la remineralización, esto es importante para los dientes, ¿sí? Tiene flúor en la saliva, lo que protege los dientes de las caries y protege la mineralización de los dientes. También prepara el bolo alimenticio para la deposición, para que pueda ser tragado. Y tiene algunas enzimas que ya empiezan a degradar la comida en la boca y ayudan a la digestión. Tiene otros componentes que intervienen en el gusto de la comida también, como la gustina, que intervienen en la fonación, es decir, en la capacidad de hablar, ¿sí? En mantener la voz y en la limpieza. Todo esto hace la saliva. Entonces, cuando falta la saliva, puede haber alteraciones en todas estas funciones. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa en el síndrome de Sjögren? Bueno, se afectan, se empiezan a inflamar las glándulas, principalmente las mayores, también las menores, y esto hace que se produzca menos saliva, ¿sí? Y que puedan aumentar de tamaño también. Esto a que lleva a distintos síntomas que ustedes deben tener, en menor o mayor medida. Algunas personas tienen más síntomas que otros, algunas personas tienen más síntomas de boca seca y menos de ojo seco, o más de ojo seco y menos de boca seca, o más en las articulaciones o en el pulmón. Es muy variable la enfermedad, pero generalmente es muy frecuente que afecte los ojos y la boca. Y si la sequedad es importante, puede dar esto, una lengua roja despapilada, puede generar lesiones en los labios, itis. Como afecta la gustina que tiene la saliva, puede cambiar el gusto de las comidas, generar un gusto desagradable, aumenta el riesgo de infecciones, como dijimos, esto de la función antimicrobiana que tiene la saliva protege de infecciones y hay más chances de que haya alguna infección en la boca, como por ejemplo una infección por hongos, esto es una infección por cándidos por hongos. Puede aumentar el tamaño de las glándulas, esto es un aumento de la glándula parotidia, que es previamente puede estar aumentada y puede doler. Bien, si ven algo muy parecido a lo que pasa en las paperas. Y tienen una función para cuidar los dientes, la saliva. Entonces, cuando falta la saliva, pasa esto de que hay caries, hay lesiones en los dientes y pérdida de piezas dentarias. Es muy importante el cuidado de los dientes. ¿Sí? Hay otras causas de boca seca, el síndrome de Sjögren es una de las tantas causas de boca seca. Esto es importante eh, porque si alguno de ustedes todavía no tiene el diagnóstico y se está buscando el diagnóstico de la boca seca, puede ser por muchas causas, medicaciones, diabetes, hipotiroidismo, infecciones y otras más, ¿sí? Y si ustedes ya tienen el diagnóstico de Sjögren, pueden tener también diabetes, también hipotiroidismo, también otras enfermedades que pueden sumar más sequedad. Así es importante que su médico conozca todas las enfermedades que ustedes tienen, además de Sjögren. Y otra cosa es los medicamentos. Hay medicamentos que pueden dar boca seca, no siempre dan boca seca, pero lo pueden hacer. Así que es importante que su médico conozca todos los medicamentos que ustedes están tomando, sean para el Sjögren o no, porque algunos de esta gran lista puede estar aumentando la sequedad y quizás se puede rotar, quizás no. Eso depende de cada uno de las enfermedades que tenga, pero es importante que el médico que lo sigue, el reumatólogo, pueda conocer todos los medicamentos para ver si hay que cambiar alguno o no, si sintieron un aumento de sequedad cuando empezaron con estas medicaciones.
¿Cómo el médico evalúa el estado de las glándulas? Bueno, a través de distintos estudios, que seguramente muchos de ustedes habrán hecho. La cialometría es se junta saliva por 5 o 15 minutos en un tarrito y luego se mide con una jeringa o en un tubito que está ya graduado con distintas medidas. Se puede hacer ecografía de glándulas salivales, si esto no está disponible en todos los centros del país, pero está cada vez más en auge el tema de la ecografía de las glándulas salivales y se cree que en el futuro ya no vamos a hacer más biopsias de glándulas salivales, sino solo ecografía, porque cada vez se descubren más cosas en ese ámbito. Y lo otro es la biopsia, que es un pequeño cortecito en el labio y se saca una de las pequeñas glándulas. Seguramente le han hecho alguna biopsia, alguna de ustedes. Y dependiendo de los síntomas que tengan o de los estudios sanitarios y demás, el médico le puede pedir laboratorios de sangre y orina, tomografía, radiografías, electromiograma, porque el síndrome de Sjögren puede comprometer un montón de órganos. Entonces, si por ejemplo tienen artritis, le va a pedir placa. Bien, si por ejemplo tienen síntomas respiratorios, como tos, falta de aire, le va a pedir una tomografía, porque puede afectar también el pulmón. Bueno, con respecto al tratamiento de la sequedad, hay tres pilares fundamentales. Un pilar es el no farmacológico, que es todo lo que no son remedios fármacos. El otro son farmacológicos, que sí son los fármacos y remedios. Y el otro es el tratamiento sustitutivo, que sustituye la saliva, o sea, se reemplaza la saliva por otro alimento. ¿Sí? Los no farmacológicos son hidratación constante, es importante que estén tomando agua constantemente y lleven una botellita de agua donde se vayan. Lo otro es estimular la secreción de la saliva, ¿sí? Se puede estimular a través de caramelos ácidos, ¿sí? Porque las sustancias ácidas estimulan la secreción, a través de chicles, porque la mecánica que se hace en la boca estimula la secreción salival. Es importante que si van a consumir caramelos ácidos o chicles frecuentemente, sean sin azúcar, por esto que nombramos previamente, que hay mucho más riesgo de tener caries y pérdidas dentarias o infecciones dentarias en el síndrome de Sjögren. Evitar alimentos azucarados, tratar de evitar agregarle azúcar a los alimentos. Y se pueden usar edulcorantes naturales como el xilitol. El xilitol, lamentablemente en Argentina no es algo que esté disponible, pero se puede usar otros edulcorantes si es que para reemplazar el azúcar y así cuidar mejor los dientes. Y bueno, una buena higiene dental, cepillado frecuente, el uso del hilo dental y un control odontológico, ni bien tengan caries o algún síntoma en la boca. ¿Sí? Esto es muy importante. Y usar una pasta de diente que tenga flúor. La mayoría de las pastas comerciales en la Argentina y en los otros países tienen una buena cantidad de flúor. Esto es porque la saliva naturalmente tiene flúor y al perder la saliva se pierde esa protección, y es importante por eso cepillado frecuente con pastas que tengan flúor. El otro pilar son los tratamientos sustitutivos, ¿sí? Se puede reemplazar la saliva por distintos elementos. Hay salivas artificiales que vienen ya preparadas y vienen en forma de spray o en forma líquida en envases como estos. Yo no puse ninguna marca, pero hay distintas marcas. La verdad es que no hay una marca que pueda recomendar por sobre la otra. Es cuestión de probar con la que cada uno se siente más cómodo y le sirve. La idea es usar el spray o usar la saliva líquida antes de las comidas para poder generar buen bolo alimenticio y poder tragar cuando hay demasiada sequedad, ¿sí? O si sienten mucha sequedad también se puede usar. Y después la otra opción es preparar la saliva artificial según una receta médica, que es la receta que está acá, su médico te va a indicar esta receta. Yo si quieren después le puedo pasar, esta es una receta genérica de saliva artificial que se puede llevar a una farmacia para que la preparen. Hay ciertas farmacias o ciertos hospitales que pueden preparar esta fórmula. En la ciudad de Buenos Aires sé que en el Hospital Rivadavia preparan la fórmula y depende de cada lugar, pueden ir a alguna farmacia que han preparados especiales a ver si la pueden preparar. Pero actualmente, antes solo se podía hacer de esta manera, actualmente hay distintas marcas que uno puede comprar en farmacias o incluso en algunas páginas se pueden comprar saliva artificial en spray, saliva artificial líquida. Y después lo último es el tratamiento farmacológico, que esta frase quiero recalcar que es un medicamento que debe ser indicado por su médico reumatólogo,
no se pueden aumentar con ninguno de estos medicamentos porque no son para todos. Ahora les voy a explicar. Hay medicamentos que estimulan la secreción salival, ¿qué quiere decir esto? Que hacen que la glándula empiece a largar más saliva. ¿Sí? Dependiendo del estadio en el que esté el síndrome de Sjögren, si la glándula está, una parte está inflamada y la otra parte funciona bien, todavía se puede secretar saliva y estos medicamentos van a funcionar. Ahora, si el Sjögren ya pasaron muchos años, o es un Sjögren agresivo, que inflamó mucho las glándulas, puede ser que se den estas medicaciones y no se aumente la secreción de la saliva por una cuestión de que la glándula ya está muy enferma, está muy inflamada y no queda resto de glándula sana para que pueda producir saliva, ¿sí? Es el caso de la pilocarpina y la cevimelina. En la Argentina tenemos la pilocarpina, pero es muy importante que sea el médico que la indique. ¿Por qué? Porque no se puede dar en todas las personas. La pilocarpina no se puede dar si usted tiene alguna enfermedad cardíaca severa, porque puede bajar mucho la presión. No se puede dar si tiene asma, porque lo puede cerrar los bronquios. Puede dar mucha sudoración, puede dar mal olor, puede dar mareos. Entonces se usan dosis pequeñas y se va aumentando con un control su médico, ¿sí? Y otros medicamentos que pueden mejorar la secreción, pero que no son tan eficaces, no son tan buenos, como acabo de nombrar, son la bromexina, netotriptina, que no está disponible en la Argentina, y la N-acetilcisteína. Estas son medicaciones que se usan para la tos o para la bronquitis. Alguno habrá tomado Acemuk en algún momento por otra cosa. Lo que hacen estas medicaciones es aumentar la fluidez de las secreciones. Se usan en la bronquitis porque hace que el moco, el catarro sea más líquido y se pueda expulsar. Y en el síndrome de Sjögren esto aumenta la fluidez de la saliva, entonces aumenta la secreción de saliva, pero no en todas las personas sirve, es cuestión de probar, ¿sí? Entonces, son tres pilares. Lo más importante, parece a mí, de esta charla es que se lleven los no farmacológicos, que es todo lo que pueden hacer sin indicación médica, y los sustitutivos, y lo farmacológico dependiendo de qué enfermedades tengan y dependiendo de qué otras medicaciones toman, su médico se lo va a indicar o no. Esto es para mostrarle que en el síndrome de Sjögren se sigue estudiando y se siguen haciendo un montón de ensayos clínicos y de estudios. Actualmente hay 119 estudios que todavía no mostraron sus resultados, pero que ya están algunos están terminados, otros siguen reclutando pacientes, pero todo el tiempo se están estudiando nuevos fármacos, nuevos remedios para el síndrome de Sjögren y específicamente para la sequedad que es difícil de tratar. Así que yo creo que en unos años vamos a tener novedades de nuevos fármacos para el síndrome de Sjögren. Como último dato, les traigo por qué se llama así. Algunos se habrán preguntado por qué tiene este nombre tan raro, el síndrome de Sjögren, ¿sí? Y es por este señor de acá, se llama Henrik Sjögren, es un oftalmólogo sueco. En el año 1882, siglo XIX, ya había descripciones de algunas enfermedades que afectaban los ojos, con sequedad en los ojos o sequedad en la boca, pero se pensaba que eran enfermedades distintas, o que tenían artritis y sequedad, pero nadie se daba cuenta si era una sola enfermedad o eran diferentes enfermedades, hasta que en el año 1933 este oftalmólogo se dio cuenta que tenía muchos pacientes con sequedad en los ojos, con sequedad en la boca y que también tenían artritis o también tenían anemia o también tenían lesiones en la piel. Se dio cuenta que todo era una sola enfermedad y es por eso que se le pone el nombre a este síndrome, ¿sí? Por este señor de la aflicción. Hasta acá, muchas gracias por la atención y si tienen alguna pregunta sobre la sequedad, sobre el tratamiento o sobre otro órgano afectado igual en el Sjögren, escucho